Estimados televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlas y saludarlos. Vamos a hacer un programa muy especial durante esta última jornada, después del debate presidencial que ha sido uno de los últimos, antes de este domingo 21 de noviembre, que va a ser una votación histórica, donde se van a ver enfrentados los candidatos presidenciales, los senadores, diputados y consejeros regionales. Se van a ver las caras en una votación histórica para nuestro país y donde usted es el protagonista más especial, es lo que creemos todos. Y esperemos que usted también lo crea, esa es la idea. Vamos a iniciar este programa con un poco de sentimientos porque sería el último programa de la temporada, ya que las elecciones se nos vienen encima este domingo 21. Y la verdad de las cosas con bastante temas encontrados, especialmente porque uno cuando está atrás de los micrófonos, no solamente de la tele, de otros medios de comunicación también, le agarra un poco de nostalgia y sentimiento al medio donde está. Pero bueno, los tiempos van cambiando, las etapas se van dando y hay que seguir avanzando definitivamente nomás. Quiero aprovechar de saludar a nuestro amigo, empresario y arquitecto Raúl Ilarregui para que también entregue sus palabras y después vamos a presentar a nuestro invitado que hoy día está en ejercicio. Y con este plano general seguramente ya usted va a saber, pero ya lo vamos a presentar. Primero nuestro panelista, Raúl Ilarregui. Bienvenido y con poco sentimiento, querido amigo, nos vamos a dejar de ver, pero va a ser por unos meses, ¿no? Hola Marcelo, estimados televidentes, amigos que siguen este programa, encantado de estar de vuelta. Marcelo me dio permiso una semanita de vacaciones, después yo le di permiso a él una semanita de vacaciones y así nos hemos ido con un poco de relajamiento tomando estos últimos periodos y llegamos a esto que es el último programa tal como uno dice. Y bueno, creemos haber cumplido de alguna forma informando, comentando y haciendo entretenidos ciertos horarios donde la gente busca este tipo de contenido. Hemos tenido excelentes invitados y hoy día no es la excepción. Así que bien, pues Marcelo, presente a su invitado nomás porque él es el que nos va a dar buen jugo hoy día. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestro invitado, el primer invitado que llega a estar con nosotros, que ya usted en el plano general lo había visto ya. Se trata de un agricultor, hoy día ejerciendo como diputado de la República, fue de Renovación Nacional, hoy día está en Acción Republicana, de eso también yo creo que es importante hablar con él. Harry Jürgensen, bienvenido a Actualidad y Política. Hola Marcelo, gusto saludarte. Raúl, muchas gracias por esta invitación. Saludamos a los televidentes del programa, agradecidos por estar con ustedes y poder conversar de todo un poco. Vamos a ver cómo sale. Qué bueno, pues. Harry, partamos, yo creo que de inmediato nomás esa salida de Renovación Nacional abrupta para irse a Acción Republicana. Lo conversábamos antes de salir a la entrevista, fue una decisión en verde que toma, porque en ese tiempo no se sabía el posicionamiento de José Antonio Kast que iba a ir tomando durante este último tiempo y que iba a ir liderando en las encuestas. Fue un atrevimiento y apostaste bien, al parecer. Mira Marcelo, fue una decisión dolorosa en mi vida. Yo milité durante 33 años en Renovación Nacional, desde que se fundó. Eres uno de los fundadores. Sí, claro. Entonces tenía que estar muy pensada esa salida. Y se tomó la decisión con tiempo, no fue una cosa de la noche a la mañana. Y esto se produce porque empezaron a ocurrir distintos desencantos en RN que por lo menos a mí me fueron perjudicando, me fueron a hacer sentir incómodo en algunas situaciones y fui a poco acercándome, siguiendo mis convicciones, siguiendo mis principios, siguiendo mis valores, al entonces Movimiento Acción Republicana. Hoy Partido Republicano. Partido Republicano. Busqué asesoría con ellos, me ayudaron en la labor legislativa, entablé un grado de amistad con José Antonio Kast, hoy candidato presidencial, y porque fue sucediendo eso, finalmente decido renunciar a RN
y siendo honesto en el fondo con lo que yo quería seguir haciendo. Quería apoyar la candidatura de José Antonio Kast, pero tenía que hacerlo de esa forma. Y la forma más honesta de hacerlo era renunciando a RN y estar con todo detrás de su candidatura. En ese momento, claro, como tú bien dices, era una apuesta bastante en verde, pero finalmente fue certera, porque vemos ahora a un José Antonio mucho más posesionado y muy competitivo en esta carrera presidencial, que lo pone como líder en esta primera vuelta, y nosotros tenemos fe de que esto se transforme en una elección que él la gane en la segunda vuelta y lo tengamos como presidente. Así que nada, yo creo que son decisiones en la vida que cuesta hacerlas, pero uno tiene que ser honesto consigo mismo. Y yo sentía que en nuestro partido en ese entonces se estaba dejando hacer, se estaba dejando de lado convicciones muy importantes y fundamentales para mí. Raúl. Eso tiene que ver con que RN se puso populista. Desde los líderes más carismáticos y tradicionales del partido se transformaron en unos simples populistas detrás, buscando votos y buscando resultados de corto plazo por encima de... Porque para romper con 30 años de tradición de un partido, y yo te comentaba en off que muchos entrevistados que vienen a este programa siempre comentan la situación de Harry, que renuncia a RN y se va a otro partido, y casi nadie la entiende, ¿ya? O casi nadie, un poco, uno cuando alguien toma una decisión y se explica bien, uno la justifica y dice, ya, bueno, sí, no había más que hacer, pero en realidad el que tú hayas partido no quedó una explicación entre tus votantes, entre los vecinos, entre los osorninos, para poder entender la decisión tuya de irte a ese nuevo partido. Entonces, podrías ser un poquito más expresivo para decir qué cosas fueron incompatibles con tu diario vivir y trabajar. No compartí las razones más en concreto. Sí. Son razones bastante íntimas dentro de un partido político, ¿no? Yeah. Bueno, dentro de las primeras cosas que suceden cuando uno entra al Parlamento, y para mí modo de ver las cosas no son las correctas, es pensar inmediatamente en la próxima elección, ¿no? Al día uno, no, esto es verdad. Al día uno que tú estás sentado en la cafetería, en la cafetería del Congreso, llegando a inaugurar tu asiento, ya al tiro primer tema. Y esto de una, transversalmente dentro de la coalición gobernante, ¿no? Porque se empieza a pensar cómo nosotros hacemos aquí o cimentamos un camino sólido para la reelección el primer día. Y eso parte por ver quiénes van a gobernar, quiénes van a ser parte del gobierno, a nivel regional, provincial, en fin, y cómo eso puede compatibilizar o puede ser una ayuda para una candidatura u otra. Y eso lo escuchas tú. Y eso me chocó a mí. En principio, yo creo que, claro, uno tiene que pensar en una reelección quizás después de haber hecho un trabajo previo que mostrar para ver si tiene opción de ser reelecto o no, y no buscar esto inmediatamente a primera, ¿no? Yo creo que eso me molestó bastante. Claro. Y claro, cuando uno le pregunta, no le dan la posibilidad de aconsejar nombres para que ocupen cargos importantes, uno piensa en los mejores, ¿eh? Claro. Y lamentablemente no siempre resulta que entren los mejores. No siempre son del partido. Porque para algunos no son vistos como un buen, yo creo que frente a un operador político. Y lo que yo pensaba en ese minuto es que tiene que haber, y es lo lógico, tiene que haber un buen profesional a cargo. Y dentro de algunos nombres que yo sugerí, claro, entraron profesionales que lo hicieron fantástico, ¿eh? No vale la pena conversarlo acá. Pero, y eso me deja satisfacción, porque yo en un minuto dado dije aquí, si yo tengo que colaborar con alguien, bueno, aconsejo gente que sea idónea para la pega, y no pensando en que puede ser una ayuda para mí y para una futura reelección. Primero veamos cómo sean las cosas, si yo realmente cumplo con las expectativas del electorado o no, ¿eh? Y después, bueno, que viene un tema más político, para mí es muy importante respetar las reglas. Y lo primero que tú haces cuando comienzas tu pega como legislador, como diputado, como senador, es jurar respetar la Constitución. Entonces, para mí eso es sumamente importante, ¿no? Y no podía entender yo, y no pude aceptar que colegas de nuestra coalición se saltaran esa regla.
y apoyaran diseñadamente proyectos o mociones que van contra la Constitución, porque no son facultades nuestras levantar ciertas materias, lo que arrogue gasto, por ejemplo, ¿no? Y diputados nuestros están dispuestos a firmar iniciativas de ese tipo que nacen, además de la oposición. Entonces, cuando eso se va repitiendo reiteradas veces y tú ves que no hay ninguna acción de parte del partido y deja hacer, bueno, te va alejando, ¿no? Entonces, yo no quiero ser parte de eso, quiero ser parte de un grupo de parlamentarios que sean fieles a sus convicciones y hagan honor de ese juramento que uno hace al inicio de su gestión. Yo quiero aprovechar, ya que te estás sincerando no solamente con nosotros, sino que con los televidentes, esa salida de Renovación Nacional y tu vida hacia el Partido de la Acción Republicana, tiene que ver, o qué opinas tú más bien dicho, con que te han tratado inclusive hasta de traidora dentro del partido y que dejaste vacío la oportunidad de un cupo donde se meten otras personas. Hoy día van 2 candidatas, Ingrid Chetino, Evelyn Sotelé, cuando tú eras la persona indicada para haber ocupado ese cargo, y ellas también por otro lado recriminan que no hubo una primaria interna y un sinnúmero de cosas más. ¿Cómo tomas tú esa acción en el fondo de los típicos pelambres que existen al interior de los partidos y que han estado no a favor, sino que en tu contra? Bueno, efectivamente es un riesgo que uno corre al tomar una decisión así. Algunos lo pueden tomar como una traición o como un abandono, ¿no es cierto?, a un partido que te acogió durante tanto tiempo, que gracias a él fui consejero regional y también gracias a ese partido resulté electo como diputado y soy actualmente diputado en ejercicio. Pero yo creo que fui bastante claro en el minuto que yo renuncio al partido, que la posibilidad de que yo vaya con Renovación Nacional se iba alejando, ¿no? Entonces hay responsabilidad también de las autoridades locales de levantar liderazgos nuevos para poder tener un candidato que me reemplace, ¿no? Claro. Entonces yo no me siento responsable de eso, Marcelo. Además, yo nunca fui claro si iba a ir a la reelección o no. Muchas veces lo planteé incluso que no iba a ir a la reelección. Esta decisión de ser candidato nuevamente fue bien al final. Y ¿nunca te llevaron al tribunal de disciplina o algo así? Es que no había ninguna razón de llevarme al tribunal de disciplina. No había falta. Yo he sido un diputado y un militante muy disciplinado. Mi votación es clarita al respecto. O sea, Harry, ahora que estás tendrían que haber sido llamados otros diputados, claro, al Tribunal Supremo ahora, por su forma de actuar en el Congreso. Ahora que eso ya está consumado y estás en un proceso de reelección, nosotros también hemos recibido comentarios siempre aquí en el programa, hablando de cosas políticas y de actores políticos y sobre todo de los líderes más importantes, de tu presencia en Osorno. O sea, se te vio una temporada muy desaparecido de Osorno, se hacían bromas y cosas así. Sí, y entonces, tú podrías, a lo mejor tienes razones para eso, o qué sé yo, pero ¿estás consciente de que en algún momento dejaste un poco sola tu plaza? ¿O participaste poco en las acciones civiles normales, o no estabas acá, estabas en otra, y qué estabas haciendo? Yo creo que no, yo creo que nunca he dejado de estar trabajando para el distrito que represento. Todo lo contrario, he estado muy atento a lo que sucede en este distrito. Quizás hay distintas formas de medir el trabajo de un diputado o de un senador. Pero mirámoslo en proyectos. Y yo creo que algunos lo miden de acuerdo a sus apariciones en los medios, sí, matinales, en fin, sí, pues, o porque hay un diputado que pelea más con el otro. Y la vista todos los días en el matinal y no salió. Y perdió la primera. Y en la radio El Conquistador también todas las un error que es cuestionable por la sociedad, en fin. Correcto. Yo creo que es válido. Hay gente que mide quizás en ese aspecto la presencia de un diputado o no, o un senador, o que está más presente en los cortes de cinta, o que está más presente en reuniones con las juntas de vecinos. Tuve un año extraordinariamente complicado, desde el estallido de violencia y después la pandemia, ¿no es cierto?, que nos tuvo alejados. Había que tener medidas de distanciamiento y eso no hizo estar lejos. Pero uno podía hacer otras cosas, y que son las que realmente tienen que medirse. Y yo creo que nos han hecho, y aquí Marcelo lo puede también entender, nos han hecho trabajos periodísticos que miden realmente a un diputado o a un senador. ¿Y cuál es la forma de medir el trabajo parlamentario? Eso. Para mi gusto, la mejor forma de medir el trabajo parlamentario es, bueno, cuántas iniciativas, en el caso mío de este diputado,
lograron ver la luz y se convirtieron en ley de la República. ¿Y cómo Mira, estamos ahí? A ver, hablemos, pero terminemos con esos Y en números. ese sentido, Aquí estamos viendo el volcán. y yo fíjate que nunca busqué, Marcelo, Raúl, ser récord de diputados que presenten más o Pero tengan ¿cuántos más proyectos logros. salieron De los que presentamos de tu son 10, escritorio? ahora del son 10 grupo? leyes de la República. 10 leyes de la República que ya tienen... Que son de un equipo, porque aquí uno en fondo es la parte más visible, Claro. pero aquí en esta diputación hay un equipo que me acompaña siempre, partiendo por una abogada osornina que se llama Beatriz Evia, que espero que algún día tome la posta y nos represente en algún cargo público. En 4 años. Ella está 4 años conmigo. No, pero en 4 años, 10 iniciativas, 10 proyectos de ley. Bueno, un poquito menos aprobados. aprobada, y hay una 11ª que está a puerta de ser ley que está en el Senado. ¿Y cuántas iniciativas presentadas? Las que no han presentadas llegado a ser fueron ley, 107, 108 con las últimas que he Más de presentado, 100. creo que son 110. Pero lo importante es cuántas ven la luz. Bueno, y se pero es convierten en que, ley. bueno, en ese Si sentido tú no- ha sido muy modesto porque si no has comunicado... Por eso lo comunicamos. Claro, ese tipo de trabajo, o sea, el resultado está ahí, a la vista con iniciativas legales concretas. No hemos analizado si las iniciativas son buenas o malas para esta región o para nosotros, tampoco Hay de no todo, hemos entrado en creo ese yo. detalle, pero... A Mira, mí me gustaría, Harry, no que importa. nos dieras 3 de lo que está acá. Mire, porque ahí yo encuentro sumamente buena esta idea. Te felicito, Harry. De entregar una un periódico. ¿por qué estadística, no? una Sí. noticia... es un rin de cuentas. Es un Marcelo. rin de cuentas, Es un claro. rin de es cuentas. como- Cuando uno va a la reelección, Sí, el sí. escenario es distinto. Sí, Sí, pidamos exactamente. Tú cuenta, cuando pidamos eres cuenta. candidato o fuiste electo por primera vez, eres una apuesta, Exacto. ¿no es cierto? Así Y es. si tú quieres pedir una nueva oportunidad, bueno, tienes algo que mostrar. ¿Qué hiciste? Y la idea nuestra Danos 3 era llegar a través de esta los revista a la ciudadanía para que sepan la pega que hicimos. Mira, son 10, te quiero nombrar 3, que tienen que ver quizás algunas con lo que sucedió durante la pandemia, ¿no? Y para que tú veas cómo se trabajan los proyectos de ley, que las ideas no son de uno. Una tiene que ver con la extensión de la vigencia de la licencia a conducir. Algo muy simple, Mira. pero probablemente a muchos auditores le tocó renovar la licencia a conducir en pandemia y finalmente por esta iniciativa se extendió la vigencia para hacerlo una vez terminada la pandemia. O sea, las licencias que vencían este año y el Sí. año pasado se renuevan recién en el 2022, ¿no es cierto? Y eso nace ¿por qué? Porque me llama un amigo que trabaja en la Dirección de Tránsito de Río Negro y me dice: Harry, mira, aquí tenemos que hacer algo porque estamos en plena pandemia, no hay vacuna, somos un foco de contagios, aquí llega la gente a la oficina, ¿no es cierto?, y tenemos una cola, va a causar problemas. Y además que estamos también con un problema de lucas, ¿no es cierto?, todos en pandemia, significa pagar una renovación de licencia que en algunos casos cuesta hacerlo. ¿Por qué no haces algo? Bueno, tomamos esa idea, con Beatriz la plasmamos en una idea, en una moción, y vio luz rápidamente y se convirtió en ley de la República. Esa es una forma de mostrarte cómo se puede trabajar manejar. una ley, que parte con ideas. Esto hay que reconocer esas ideas. O con no son necesidades. Sí. o con necesidades. Ahora tiene que ver que se le ocurre al diputado Castro, y yo lo acompañé en esa moción parlamentaria, que regula la investigación para el desarrollo, por ejemplo, de vacunas que en Chile no se podía hacer. Y esto nace obviamente porque estaba en pandemia. A partir de esa ley que se publicó, nuevamente Chile puede hacer desarrollo y estar regulado esto para poder desarrollar terapias que en el futuro puedan significar tener nuestra propia vacuna. También una idea que nace en pandemia. Y así te puedo contar otra que va a ser quizás más importante, que aún no ve la luz como ley de la República para estar porta en el Senado, que quizás es una ley más compleja, que tiene un articulado más acabado y más largo. Es el proyecto de ley que declara la leña un combustible, que va a marcar claramente un antes y un después con respecto a los combustibles biosólidos, que también nace por la contingencia, ¿no es cierto? Por la contaminación. La contaminación que existe en zonas saturadas, entre ellas ozono, ¿no es cierto? Aquí usamos la leña. Y por la necesidad de proteger el bosque. Y porque nació un proyecto de ley. Miguel Márquez fue Sí, que nos ayudó mucho te dio una Miguel, mano. que estuvo a punto de convertirse en ley hace 2 años atrás, que iba a prohibir el uso de leña en Chile. Que a nuestra forma de las cosas es un error. La leña es una calefacción más económica, es la más económica de todas. La leña es el segundo combustible más usado en Chile. Bueno, no es combustible, va a ser cuando sea declarado combustible.
y por tanto tú no puedes sacarlo de una, más que una actividad económica que involucra a más de 40.000 familias en nuestra región. Entonces la idea es no prohibir, sino regular. Y este proyecto busca eso. Exacto. Se trabajó en la Cámara durante largo tiempo, se logra consenso finalmente con muchas visitas de parte de comunidades y gente involucrada en el rubro, y se logra el texto. Y está a punto de ver la luz. Y yo creo que va a ser un buen proyecto porque apunta a dos cosas. Uno, mantener la actividad que significa el rubro leñero, y dos, a un tema sanitario que es impedir que se siga contaminando con leña no apta en ciudades como Osorno, donde prácticamente el 25% de la leña que se comercializa es no apta, o sea, húmeda. Claro. Y eso traduce a nivel nacional que por el uso o combustión de leña no apta hay 4.000 muertes prematuras en el país. O sea, Harry, es un tema, y siempre nos olvidamos en esta fecha porque viene el verano ya próximamente, sí, y se nos va, y nos empezamos a acordar nuevamente de la contaminación ambiental de Osorno en el otoño. Y todos los PDA del Chile apuntan a que es importante que la leña sea declarada en combustible. Sí. Mira, vamos a la actividad. Anoche sí. Fue el debate presidencial. No vimos muy ahí, aunque se puso las pilas, porque había una cantidad de ataques hacia el candidato José Antonio Kast bastante fuerte. Lo encontraste débil, un poco fortalecido. Hay críticas que en todos los matinales durante esta mañana sí. Han estado dando cuenta de sus palabras en contra de la Macarena Pizarro también, que fue una de las mujeres que hoy día está divorciada. Sí. Y como que se le tira muy... Bueno, eso es lo mismo que uno se pregunta. Y hubo una discusión ahí entre ambos. No discusión, sino que encontrones de palabras. No me gustó el debate a mí. No sé si la temática que se trató no fue la que hubiese querido escuchar la mayoría de la ciudadanía. Y no es lo que queríamos escuchar, no eran los más temas. bien se tradujo en un ataque a dos candidatos. O sea, claro. Por lo menos... consecuente o no consecuente, más bien parejos en la crítica. Se criticó a Boric por un lado y también a Kast. Yo creo que esa fue la estrategia que desarrolló Meo, también Yana Proboste y sobre todo Sebastián Sichel, que aprovechó el formato para poder atacar a sus competidores. Pero yo creo que me dejó un gusto, y quizás la mayoría de los televidentes, una sensación rara, ¿no? Bueno, ahora vi efectivamente a José Antonio Kast, nuestro candidato presidencial, más complicado que en otras veces, probablemente por el ataque insistente. Fui muy irrespetuoso al candidato Meo, ¿no es cierto?, con él. No sé. También hubo una inconsecuencia entre lo que él decía y lo que decía su programa. Y al parecer él no lo tenía muy claro y la periodista se encargó de mostrárselo y Boris también. Esa fue yo comparto contigo, me quedé con una sensación de que tenemos, de que hay un formato de diálogo para estos debates que está orientado de acuerdo tal vez a intereses periodísticos, pero no corresponden a los intereses de nosotros, las personas con los cuales a nosotros estos señores nos tienen que interpretar y nosotros deberíamos votar. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros que Boris haya acosado o no haya acosado? ¿A quién acosó? Eso es la justicia que lo arregle. ¿Qué nos interesa que el otro señor haya sido, no sé, haya sido, que haya tomado partido por una u otra línea política, si es que en este momento lo que está representando es eso? Entonces no nos cuadra el interés del periodismo con las preguntas de los periodistas con lo que nosotros queremos ver de un candidato. Y sobre todo cuando lo que y más ahí me nos preocupa, Raúl, con gusto lo que yo extrañé muchísimo, y lo conversamos también un poco antes de este programa, lo que yo extrañé es que no se tocó el tema de seguridad como corresponde. No, o sea, estamos viviendo aquí en el sur, sobre todo, la Araucanía también gran temas, problema. Y se habla de muchos temas que son accesorios, para mi gusto, y no se toca el tema de la violencia y el terrorismo que se está llevando en la Araucanía y también en parte y la de Constitución, que es algo que está cambiando todo el país. Ese es un tema que es de contingencia y por supuesto a la ciudadanía le interesa que se converse. Sí. Lo que más le preocupa a los chilenos hoy día es la seguridad, porque sin seguridad tú no puedes desarrollar ningún proyecto. Me causa mucho dolor cuando aquí no se consideran víctimas del estallido desde octubre del año 2019 a los pequeños empresarios. Sí. Aquí nosotros no tenemos casos, pero muy dolorosos. Sichel marcó diferencia. ¿Tú recuerdas la frutillita, el local ese también, que está en el edificio Cahuac? Dentro de mucho. Claro.
es un lugar emblemático, ¿no es cierto? Sí. Arrasaron con él en ese momento, nunca más se le pudo levantar. No. Y así casos como él hay miles a lo largo de Chile, claro, que no son considerados. Y tenemos candidatos que levantan y están apoyando proyectos de indulto a esos delincuentes, claro, por ejemplo. Claramente esos candidatos no están porque aquí exista paz, sino que están por facilitarle la acción a estos grupos que claramente pretenden instalar el caos y el desorden y a través de eso buscar un mecanismo político. Esos son temas que hay que conversar, creo yo, y no se tocaron ayer. No. Sí. Temas que se están discutiendo en sí, la Convención Constitucional también, donde está tu papá. Claro. Y la verdad que nosotros como televidentes y observadores desde afuera de lo que está pasando adentro encontramos muy ridículo muchas cosas que se discuten desde el ordenamiento mismo, en los reglamentos internos hasta la... Mira, para mí pierde completamente la comunicación de estos debates y el resultado pierde completamente con lo que está pasando en el país, con la conexión con nosotros, con nuestro diario vivir, con nuestros problemas actuales. Sí, la gente hoy día quiere solución de problemas. ¿Cuáles? Habitacional. Estabilidad, condiciones económicas. Libertad también, justamente. Después de tantas restricciones de vivir encerrado, el país necesita un plan económico, un plan de estabilidad para dónde vamos a invertir o no vamos a invertir. Sí. José Antonio Casi, en ese sentido, Harry, ¿tiene su equipo ya respecto a ello? Antes de pasar a eso, yo pienso que es muy importante, lo dijo Raúl, un país necesita estabilidad, y cuando vemos que parte del grupo económico de un candidato, de Boric, habla que aquí tenemos que nosotros crear más inestabilidad para, de acuerdo a esa inestabilidad o por efecto de esa inestabilidad, instalar gobernar con eso los temas que nosotros queremos defender. Yo creo que eso es sumamente grave y que la ciudadanía tiene que entender que ese no es el camino, sin duda. Y con respecto a si José Antonio tiene un equipo, bueno, yo creo que claro que está pensando en un equipo. Porque todos los expertos dicen que su programa económico es muy liviano, es irrealizable, sí, es bastante inconsecuente, entonces pareciera como que son ideas de él, pero no están respaldadas por un buen equipo económico. Y la misma confusión está al otro extremo también con Gabriel Boric. La autocrítica hay que hacerla permanentemente. Y yo recojo lo que tú dices con respecto al programa de gobierno de uno u otro, quizás también, que se ven puntos positivos en algunos aspectos, en otros puntos que son débiles, ¿no? Ahora, un programa de gobierno es un borrador, ¿no es cierto?, lo que puede ser finalmente. Y puede cambiar todavía entre la primaria y... Porque depende también del gobierno que tú tengas o las fuerzas como queden en el Parlamento. Hay muchas ideas que están ahí, pero necesitan de un consenso si en el pasa, Congreso para poder llevarse a cabo. Claro, si gana las primarias, por ejemplo, Kast va a necesitar de las ideas de Sichel para poder sumar votantes para ganar la elección definitiva. Por lo tanto, su programa va a cambiar. De todas maneras. Entonces son, como dices tú, son borradores de programa, pero que al mismo tiempo tienen que tener una contundencia y una realización. Es una hoja de ruta, ¿no es cierto? Es una hoja de ruta. Y algo que sea creíble. Pero para gobernar, el minuto que tú eres presidente de la República, yo creo que tienes que acoger, y lo dijo también el candidato presidencial José Antonio Cast ayer, tiene que acoger lo bueno de las ideas que tengan los programas de sus candidatos competidores, ¿no es cierto? Lo dijo ayer claramente. Sí, claro. Y para hacer equipo, por supuesto que va a haber que buscar consenso, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma tener los apoyos en el Congreso para desarrollar la política pública que está en ese programa de gobierno. Harry, no sé si hay otra pregunta más, porque nuestro director está mencionando que ya estamos en la última. En el tiempo. Yo le quería hacerla breve, pero yo creo que Harry nos puede aportar algo de lo que pasa en la Constitución. ¿Qué es lo que realmente, según tú, y la información que tú tienes directamente, más cercana por los contactos de la gente que está trabajando al interior de la Constitución, qué es lo que está pasando en relación a la legalidad y a los acuerdos que está tomando la Constitución y que muchas veces se ve que están vulnerando la actual Constitución y por ende no van a poder ser aprobados o van a ser impugnados a la hora que sean aprobados? ¿Qué es lo que crees tú que está pasando ahí? Me preocupa que como nace este proceso constituyente, ¿no es cierto?, nace de un país que está viviendo una violencia, una inestabilidad tremenda. Normalmente los procesos constituyentes, para que resulten o lleguen a buen puerto, tienen que estar en otro clima, ¿no es cierto? Y tú ves que ese clima sigue imperando al interior de la constituyente cuando tú ves que se saltan reglas, ¿no? Saltan reglas que no se quiere respetar los 2/3, que están escritos en la Constitución y tienen que respetar, obviamente, esa norma para este proceso constituyente. Y después también hablan de otras ideas que quieren llevarlas a cabo, como es
los plebiscitos dirimentes, ¿no es cierto?, que no está dentro de las facultades de ellos tampoco poder hacerlo, eso tendrá que pasar por una reforma constitucional que se haga en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces se crea una expectativa tremenda en la ciudadanía como que esta nueva constitución podría ser la solución a todos los males. Claro, y un segundo gobierno, un gobierno paralelo. Yo sostengo que lo más sensato hubiese sido haber hecho la reforma desde adentro, desde la institucionalidad que teníamos cuando se produce este estallido y se ponen sobre la mesa demandas de la ciudadanía justas, ¿no es cierto? Pero nadie quiso meter la mano al fuego en ese momento. Y ahí hay que ser autocrítico, que probablemente se tuvo que haber recogido la reforma que propuso Michelle Bachelet antes de terminar su mandato, que era que este proceso de redactar una nueva constitución se haga en equilibrio desde el Congreso con otra parte, 50% elegida por la ciudadanía para este efecto, ¿no? Yo creo que eso les ha dado mucho más seriedad y también un amparo institucional para la redacción de una nueva constitución. Lo que estamos viendo hoy día es que se quieren saltar reglas, que permanentemente en los discursos de los constituyentes se habla de saltar el torniquete, ¿no es cierto?, que para mi gusto es una forma muy errada de buscar consensos para escribir la Carta Magna, la ley de las leyes. Harry, no queda nada para esta elección. Díaz, por favor, tus últimas palabras. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Y definitivamente, ¿por qué tiene que votar por el presidente también? Que tú, obviamente, representas, que es José Antonio Kast. Ahí está su cámara. Muchas gracias, Marcelo. La verdad, mira, yo creo que nadie tiene que votar por uno. Yo espero, en la labor de un candidato, ¿no es cierto?, cautivar a las personas y convencer a la gente que uno es una buena alternativa. Y yo para eso le pediría a la ciudadanía que se informen bien quiénes son los candidatos que están compitiendo, si es que van a la reelección, cuál es el trabajo legislativo que han hecho, y yo por lo mismo estoy haciendo llegar este rindecuenta para que vean cuál es el trabajo parlamentario que hemos hecho, y de esa forma la gente decida si puedo tener otra oportunidad o no. Fui una apuesta cuando empecé mi primer periodo parlamentario, y ahora hay hechos concretos que puedo demostrarlos en un documento. Si a la ciudadanía le convence que puedo tener otra oportunidad, encantado voy a seguir haciendo el trabajo con el mismo esfuerzo y con el mismo cariño que lo he hecho hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, si eso les parece que es suficiente para darme otra oportunidad, muchas gracias y lo voy a hacer de corazón. Y con respecto a mi candidato presidencial, yo creo que lo que busca, y por algo se está viendo en las encuestas, ¿no?, lo que busca nuestra ciudadanía, lo que busca nuestro Chile es paz y tranquilidad y orden, ¿no? Y para eso es fundamental recuperar el orden público, que no lo está garantizando ninguna otra carta en este minuto, ¿no? Yo creo que José Antonio Kast es capaz de ser valiente y consecuente para que el Estado de Derecho vuelva a imperar en Chile y no sigamos viviendo hechos y episodios de tan extrema violencia como lo estamos viendo hasta ahora. La seguridad es fundamental para poder hacer crecer un país. Y por supuesto, la unidad también. Y para eso tenemos que nosotros velar porque el país, la patria, siga siendo la misma y no estar poniendo sobre la mesa ideas tan extremas como la refundación. Un país, cuando está tranquilo, hay inversión, y cuando hay inversión hay trabajo y se mueve la economía de un país. Harry, ¿qué pasa en el matrimonio, en la familia, en la casa, en el grupo familiar? Sí. Si no hay tranquilidad, si no hay estabilidad, anda todo para distintos lados. Y los hijos, nadie sabe cómo salen. Sí, ¿para quién trabaja? Se estabiliza eso, finalmente todo va a un rumbo y tiene futuro. Totalmente. No tenemos mucho futuro así como estamos. De la familia de la casa. Es más simple aún. Claro que sí. Harry, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Harry, por acompañarnos. Es el último programa. Y mucha suerte, Marcelo. Gracias también, querido amigo. Hablamos de mi proyecto y tú también tienes un proyecto importante que estás desarrollando. Pero ahora estoy funcionando como periodista, así que muchas gracias, Harry, por estar con nosotros en este último programa de esta temporada. Muchas gracias. Esperamos que sigamos más adelante con mi amigo Raúl Ilarregui. Así que gracias. Alguna cosa inventaremos. Y cariño a la familia Harry. Muchas gracias. Vamos a despedirnos unos breves minutos nomás después de esta tanda comercial para seguir con otro invitado más, un hombre que tiene relación con el arte. Va a estar con nosotros también. Y el patrimonio. Y el patrimonio. Y además también tiene relación con el ámbito político. Es politiquero del también. Otro lado. Estábamos hablando con uno José Antonio Kast. Vamos a hablar con el otro lado. Eso es lo que le gusta a usted también, por escuchar de los dos lados. Y ustedes en sus casas toman sus propias decisiones.
Esa es la idea de Actualidad Política. A la pausa y estamos de vuelta.